Bienvenidos en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Vamos a iniciar una serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis en la confianza de que nos va a ser de utilidad, nos va a ser de ayuda para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro conocimiento de la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en esta revelación, para que tuviéramos cuidado y andar sabiamente y alcanzar cada una de las promesas que aquí están establecidas en este libro de Apocalipsis. Nos dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí nos está hablando principalmente de que hay palabra de vida en el libro de Apocalipsis. Hay palabra que son de bendición. Por eso nos dice bienaventurados. Lo que el cristiano tiene que ver en el libro de Apocalipsis no es el juicio, no es el castigo, no es la destrucción, no es la muerte, sino la vida. Nos está diciendo bienaventurados. Una bienaventuranza es lo bueno que va a alcanzar, lo bueno que va a vivir aquella persona a la que se le está bendiciendo, a la que se le está hablando de estas bienaventuranzas. Te va a ir bien, vas a alcanzar las metas, vas a alcanzar los objetivos. Eres bienaventurado. Entonces las bienaventuranzas son bienes que se alcanzan, bienes que se viven. Pero también en el libro de Apocalipsis hay maldiciones, hay juicio, hay pesar. Pero a nosotros nos está hablando de ser bienaventurados. Entonces debemos de enfocarnos en los bienes, debemos de enfocarnos en ese bien. ¿Y cómo alcanzar ese bien? ¿Cómo llegar a ese bien? ¿Cómo lograr estar en ese bien y realmente ser bienaventurados? Nos dice bienaventurados los que leen. Aquí están las bienaventuranzas. Aquí está la palabra de vida eterna. Aquí está el bien para nosotros. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Jesucristo se está revelando, se está manifestando como aquel victorioso, como aquel que estuvo muerto, pero vive, como aquel que ha resucitado, ha sido glorificado. Se está manifestando en el Apocalipsis como el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre victorioso. Aquel que ha salido de la tumba y que ya no tiene relación con el pecado, ya no tiene relación con la carne, sino que Él está vestido de gloria, de majestad. Su naturaleza ya no es humana, ya no es de carne, sino está glorificado. Nos está hablando de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió, tiene un fruto y entonces Él es bienaventurado. La bienaventuranza se manifiesta en Él mismo, porque la muerte no pudo detenerlo, porque la tumba no pudo apresarlo, porque las difamaciones, las acusaciones no pudieron destruirlo, destrozarlo, sino que Él es bienaventurado. Entonces nos está diciendo, véanme a mí, véanme a mí, cómo me vieron en el mundo con hambre, con sed, sufriendo, padeciendo, pero ahora véanme en esta victoria, en esta gloria en la que estoy ahora. Y entonces Jesucristo es bienaventurado y nos está diciendo, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que pone sus ojos en la palabra de Dios. Bienaventurado el que pone su vista, su conocimiento, el que busca la voluntad de Dios, porque en la Escritura, en lo que conocemos como Biblia, está
la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. La voluntad de Dios es para darnos vida. La voluntad de Dios para el hombre siempre ha sido de bien. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces Dios hizo al hombre no para dejarlo consumirse en este mundo, sino para darle gloria. La gloria del Padre, la gloria de Dios, así como Jesucristo fue glorificado, ahí se está cumpliendo esa promesa, ahí se está cumpliendo la palabra de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nos dice que Juan vio a uno como el Hijo del Hombre, como Jesucristo en la tierra, pero había una diferencia. Ahí Juan comienza a conocer, ahí Juan comienza a recibir esa revelación. ¿Cómo conoció Juan a Jesucristo en la tierra? Y ahora lo va a conocer como Jesucristo glorificado. Entonces Jesucristo va a revelar lo que es la glorificación, lo que es la vida, lo que es la victoria. Jesucristo se está manifestando y está enseñando cómo debemos de ser, como fue en la tierra y como es ahora glorificado. Bienaventurado el que lee, el que pone sus ojos en la búsqueda de la palabra de Dios. Y entonces debemos de entender que en la palabra hay vida para nosotros. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos instruye. Por la palabra de Dios es que somos hechos, es que fue constituido el universo. La palabra de Dios es poderosa. Bienaventurado el que busca la palabra de Dios. El que pone sus ojos en esa búsqueda de la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para el hombre. Y entonces ahí comienza la bienaventuranza. La bienaventuranza no comienza en el mundo, no comienza afuera. Afuera está la oscuridad, afuera está la muerte. En la palabra está la vida, donde está la resurrección. Como conocemos la resurrección de Jesucristo, como conocemos la vida de Jesucristo, como conocemos el Evangelio de Jesucristo, a través de la palabra. Bienaventurado el que lee. Pero el leer es el inicio, el leer es el principio. Hay un final, hay un destino, es bienaventurado, ha logrado alcanzar, así como Jesucristo tuvo un principio, tuvo un origen y ahora está glorificado y Él es bienaventurado. Así nosotros debemos de tener un principio, un origen, ese principio está fijándonos, viendo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es ese principio. Y nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahí hay un cambio, ahí hay un salto, ahí hay una transformación que se manifiesta. Primero nos dice el que lee y los que oyen. Ahí hay un cambio, hay una transición, hay una transformación. El que inicia en ese camino de bendición para ser bendecido, para ser bienaventurado, tiene que tener un cambio, tiene que tener una transición. La bienaventuranza no viene por casualidad, sino que la bienaventuranza es un camino que se va caminando, sino que la bienaventuranza va a llegar. Vamos a alcanzar, vamos a ser bienaventurados al avanzar, al crecer, al ser transformados. Nuestro Señor Jesucristo fue transformado
En la tierra era un hombre, un hijo de Dios ciertamente, pero de carne. En este momento en el que Él se está revelando a Juan, está revelando como aquel que ha sido transformado, aquel que ha pasado de un estado a otro estado glorificado, como una sombra a una realidad, como una sombra, como un principio a algo ya desarrollado. Nos dice la Escritura que la fe es como una semilla de mostaza y la semilla de mostaza tiene ese cambio y esa transformación y llega a ser un gran árbol. Hay una transformación, hay un crecimiento. Así se está mostrando nuestro Señor Jesucristo en esa transformación. Y aquí nos está mostrando, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay un cambio, hay una transformación. El que lee está leyendo conforme su propia voz. Si nosotros leemos, le vamos a dar la intención de nosotros mismos. Somos nosotros los que estamos leyendo. Y entonces le vamos a dar nuestra interpretación, le vamos a dar nuestras razones, le vamos a dar nuestra acentuación, le vamos a dar nuestra propia voz. Pero aquí nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. La transformación, ese camino de bienaventuranza, ese camino de bendición lleva a una transformación donde lo que se lee tiene que ser transformado y el hombre tiene que llegar a esa cualidad de que no va a escuchar su propia voz, su propio razonamiento, sino que va a ser transformado para que lo que esté leyendo llegue a ser la voz de Dios. Al estar leyendo, sea la voz de Dios el que nos habla. Esa voz audible. No leer conforme a nuestro propio razonamiento o entendimiento, sino que sea Dios el que nos habla. Es escuchar la voz de Dios, es una transformación de el cambio de leer a escuchar. Y en eso se manifiesta esa transformación. Y entendemos que en el oír está la fe. Muchos decimos, ¿cómo es la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe? La fe se manifiesta cuando al leer escuchamos la palabra de Dios. No la leemos como una letra muerta, sino como una palabra viva, como una voz que sale de la Escritura y es audible a nuestro. Y entonces ahí comienza la fe y somos transformados y somos renovados. Nos dice la Escritura, la palabra de Dios en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí nos está hablando que debemos de ser transformados, que no debemos de quedarnos en este mundo, así como Jesucristo no se quedó en este mundo, sino que Él fue transformado. Nosotros también debemos de sufrir esa transformación y romper las ataduras con este mundo, romper esas ligaduras con este mundo, lo que nos ata a este mundo. Este mundo no tiene entendimiento, no tiene conocimiento de Dios, no le interesa conocer la voluntad de Dios, desprecia la palabra de Dios, desprecia esa dirección, desprecia la salvación. Pero la Escritura nos dice, no debemos de ser como los del mundo, que aman las cosas del mundo, que aman la muerte, sino que debemos de buscar la vida eterna, caminar en ese camino de la vida eterna, conocer la verdad y vivirla. No debemos de conformarnos
con este mundo de engaño, de hipocresía, de traición, de muerte, sino de vida, de verdad. Y dejar este mundo es ser transformados, ser renovados. Nuestra mente, nuestro entendimiento es transformado, es cambiado. Y en ese cambio, entonces, la palabra se vuelve palabra viva. Ya no es letra muerta, sino es palabra viva. Y estamos en ese camino de la bienaventuranza. Queremos alcanzar las bienaventuranzas, queremos ser bienaventurados, queremos ser bendecidos. Debemos de entrar en esa bendición. Debemos de entrar en esas bienaventuranzas. Debemos de ser de aquellos que participan. Dice, bienaventurado el que lee, pero se extiende a una pluralidad. Y los que oyen las palabras de esta profecía, esa transformación. Queremos entrar en ese grupo de las bendiciones. La bendición, aunque es individual, aunque es personal, no está dada a un solo hombre, sino a aquellos que entran en esa misma condición, aquellos que entran en esa misma puerta, aquellos que recorren ese mismo camino. Cada uno recorre ese camino. Pero no nada más uno es el bendecido, no nada más una persona es la bienaventurada, sino todos aquellos, ese grupo que entra, ese grupo que pasa, ese grupo que tiene ese andar, esa búsqueda, ese amor por la palabra de Dios y hace la voluntad de Dios. Entonces las profecías, las bendiciones, las profecías de bendición son para todos aquellos en todo tiempo, en todo espacio que manifiestan la fe. Nos está hablando que esa palabra hace 2000 años que fue escrita el Apocalipsis iba a trascender, iba a mantenerse, pero las promesas no eran solamente para las personas de ese tiempo, no eran para las personas que leyeran la palabra en ese tiempo, en esos años, sino era para todo aquel que leyera a través de los años, a través de los siglos, y que manifestara esa fe, entonces iba a alcanzar las bendiciones. Nos habla de un grupo que conoce la palabra en todo tiempo y lugar. Entonces nos habla de aquellos que entran en este grupo. Y el Apocalipsis nos habla de varios grupos. El grupo de la iglesia, el grupo de los judíos, el grupo de los 124,000. Nos habla de esos grupos y no voy a mencionar ahora esos grupos. Pero entramos a estos grupos en la misma forma. Entramos por la misma puerta, entramos por el mismo camino. Tenemos el mismo sentido, el mismo andar. Tenemos al mismo Señor Jesucristo. Tenemos el mismo Espíritu. Y Él nos va guiando a cada uno a ese grupo al que pertenecemos, al que debemos de ser o de llegar a ser. Pero para entrar a esas bendiciones, sea de la iglesia, sea de los judíos, sea de los 124,000, debemos de entrar y participar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Tiene un desarrollo, leer, ser convencidos y ser transformados. Y en esa transformación conocer la palabra de Dios y cumplirla y obedecerla y llevarla a cabo. Porque no solamente debemos de ser oidores. Ya al ser oidores ya hemos dado un paso de leer a ser oidores. Pero de el ser oidores nos lleva al siguiente paso a ser hacedores.
Y el que es el hacedor es aquel que logra, es aquel que cumple. Nuestro Señor Jesucristo fue un hacedor de la palabra. Y cuando Él llegó y cumplió todo lo determinado que debía de cumplir, Él trascendió y llegó a esa bendición. Llegó a ese objetivo, llegó a esa meta. Y así debemos de ser nosotros, en ese andar, en ese caminar, ser oidores, pero pasar de ser inactivos a ser activos y activos en la palabra de Dios, ser hacedores. Nos dice porque el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la bendición o el tiempo de la maldición, el tiempo de ser vivificados o el tiempo de ser condenados. Ese tiempo del Apocalipsis donde marca el término, nuestro Señor Jesucristo se está manifestando como aquel que ha llegado, como aquel que ha logrado. Y entonces aquellos que no logran, que no llegan, quedan excluidos. ¿Cómo vamos a ser incluidos en las bendiciones? ¿O cómo vamos a ser excluidos en las bendiciones? Allí está en Apocalipsis. El que entiende es incluido en esas bendiciones. El que no las entiende es excluido de esas bendiciones. Es nuestro Señor Jesucristo el que se está manifestando, el que se está mostrando como el ejemplo, como el testimonio a alcanzar y llegar a ser. Y en ese primer capítulo de Apocalipsis nos habla que nuestro Señor Jesucristo habla de 4 formas. Se manifiesta esa voz en 4 formas. La primera forma es con voz de trompeta. Nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en la palabra. Nosotros debemos de ser capaces de escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz de Dios, la voz del Espíritu en esa forma de trompeta. Y la trompeta es aquella que vivifica, es aquella que da un movimiento, que inicia un movimiento desde el Antiguo Testamento. La trompeta es aquella que indicaba que el pueblo debía de moverse, se establecía en un lugar y cuando escuchaban la trompeta entonces se debían de mover. Y nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo viene con voz de mando, con voz de trompeta, y los muertos resucitan. La voz de la palabra de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, cuando es audible a nuestros oídos, lo primero que hace es vivificarnos. La voz de trompeta es aquella palabra que nos da vida. En la Escritura encontramos la palabra de vida, la palabra que nos vivifica. Ahí la encontramos. La segunda característica de la voz audible de nuestro Señor Jesucristo es como el estruendo de muchas aguas. Él se está revelando como aquel que tiene esa voz, que es como el estruendo de muchas aguas. Y el estruendo de muchas aguas significa que Él tiene autoridad, que Él tiene potestad, Él tiene el dominio sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las lenguas. Él es Señor de todo. Él tiene autoridad y tiene potestad sobre todos. Cuando nosotros escuchamos realmente la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, primero somos vivificados, tenemos un nuevo nacimiento, porque la palabra nos vivifica. Lo segundo que ocurre es que nosotros
tenemos ese entendimiento y ese reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no podemos tener fe, no podemos ser bienaventurados si no creemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor sobre todas las cosas, como aquel que ha sido victorioso, como aquel que ha sido puesto y glorificado en lo más alto a la diestra del Padre. Muchos llegan a poner a gente superior a nuestro Señor Jesucristo, pero eso no es así. Lo más alto es nuestro Señor Jesucristo, y entonces cuando nosotros escuchamos realmente la voz de nuestro Señor Jesucristo como el estruendo de muchas aguas, es ese reconocimiento, ese reconocer que Él es Señor sobre todas las cosas, que Él vive y reina, que Él es el merecedor de toda la gloria, la honra, el poder, que Él ha vencido, que Él ha resucitado y que toda rodilla se doblega ante Él. La tercera característica del que escucha la voz de Dios, la voz audible, es como espada de dos filos. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios es aquella que nos redarguye, que nos enseña. Pero la palabra de Dios es aquella que nos conoce, es aquella donde nos identificamos, donde nos reconocemos como pecadores. La palabra de Dios es aquella que nos da esa claridad de lo bueno y lo malo. Lo que parte es lo que separa lo carnal, lo humano, lo terrenal de lo espiritual. Y entonces nos lleva a ese terreno espiritual, nos mantiene en ese terreno espiritual, nos da el discernimiento, el entendimiento de separar las cosas. Por eso es que parte, separa el alma, libera de las ataduras, libera de las coyunturas, libera de todo lo carnal, lo terrenal, de las pasiones. La palabra de Dios tiene ese poder. Cuando nosotros la escuchamos realmente, nos libera de todo ese pecado, nos libera de todo ese mal. Si realmente estamos escuchando la palabra de Dios, nos da a conocer el bien y el mal y nos hace caminar hacia el bien, nos transforma, nos redarguye, nos vivifica. Y la cuarta característica de la palabra de Dios es de consuelo, de ánimo. Nos dice que Juan cayó, desfalleció, pero nuestro Señor Jesucristo glorificado le puso la mano sobre él, puso su diestra sobre él y le dijo: no temas, no temas. En la palabra de Dios encontramos confort, encontramos aliento, encontramos esperanza, encontramos fuerza. La palabra de Dios nos alimenta, nos nutre. La palabra de Dios es esencial, es necesario para nosotros. No podemos dejarla, no podemos abandonarla, sino que necesitamos de la palabra de Dios. Aquel que escucha la palabra audible de Dios es aquel que reconoce la necesidad de Dios y no puede apartarse, porque Él es el que suple toda necesidad. Si no tenemos estas características, si no somos vivificados por la palabra, si no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de todas las cosas, como el que tiene autoridad, que Él ha vencido, si no reconocemos el bien y el mal, si estamos luchando y contendiendo y poniendo las cosas que están mal para que estén bien, entonces no estamos reconociendo la palabra de Dios. Entonces no podemos ser bienaventurados. Y si no encontramos el confort, el consuelo, si no tenemos esa necesidad de la palabra, continuamente ser confortados por la palabra, entonces no podemos
ser bienaventurados. El bienaventurado es aquel en el cual la palabra le transforma, le vivifica. Primero, le cambia de muerte a vida. Le hace arrepentirse, arrodillarse ante nuestro Señor Jesucristo. Le hace conocer el bien y el mal y despreciar el mal y amar el bien y hacer la voluntad de Dios y caminar conforme lo agradable delante de Dios. Y aquel que tiene la necesidad de ser nutrido, confortado constantemente por la palabra de Dios. Estos son los bienaventurados. ¿Estamos entre ellos? ¿Somos bienaventurados realmente? ¿O debemos de tener cuidado? Porque podemos ser excluidos de esa bienaventuranza. Podemos ser excluidos de esa bendición, de esa vida eterna, al despreciar la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan cada una de ellas, porque el tiempo está cerca. Aquí está el camino. Podemos tener bendición o maldición. Y vamos a seguir estudiando el Apocalipsis, donde nos habla de bendiciones, de vida, de esa victoria alcanzada o del castigo, del juicio que viene para los desobedientes, para los que desprecian a Dios. Dios les bendiga.